días, como sabían en la nota que se les colocó nudo la semana pasada, vamos a hacer cambio esta semana también con la clase de correlato. Entonces vamos a hablar de microscopía de cáncer de cuello útero. Si hay un cáncer en los cuales el médico general, ¿sí?, el médico rural, puede tener un impacto, ha demostrado tener un impacto importante en la población, es con el cáncer de cuello uterino. Esto, este va a ser, digamos, su principal enemigo oncológico, y uno que ustedes pues, deben aprender a diagnosticar y a educar de manera adecuada, ¿sí? Este se considera de los pocos cánceres que son prácticamente prevenibles, ¿sí? Saben educar y tamizar adecuadamente a su población. Como cualquier cáncer, ¿sí?, como cualquier cáncer que hemos tenido, pues empecemos hablando de cuál es la población que está en riesgo para cáncer de cuello uterino. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo o el principal factor de riesgo en cáncer de cervix? BPH, exactamente, indiscutible. ¿Listo? Así como nosotros hablamos que el Helicobacter pylori es cáncer de estómago, ¿sí?, BPH es cáncer de cuello uterino. No es exclusivo, BPH también nos puede dar cáncer de laringe, de faringe, cáncer anal, ¿sí?, o de otros tipos, pero pues está principalmente relacionado con cáncer de cuello uterino. Aparte de BPH, ¿qué otro? Tabaquismo, exacto, muy bien. Cigarrillo, directamente relacionado. Listo. Aparte de cigarrillo, relaciones sexuales de inicio temprano, bien, pongámoslo entre comillas. Herpes, incómodo, pero no estoy seguro que sea tan oncogénico. Múltiples parejas sexuales, bien, pongámoslo entre comillas. O parejas de alto riesgo, pongámoslo entre comillas también. ¿Qué otro factor de riesgo? Prolapso, realmente no. Hace queratinización y es incómodo, pero sí la causa más frecuente del prolapso. Multiparidad, exactamente. Pues el hecho que tengamos un tejido que ha tenido que estar varias veces en ese lado, transformarse en gestacional, no gestacional, gestacional, no gestacional. Digamos que todos esos cambios hormonales, el influjo hormonal y los cambios histomorfológicos hacen que las células sean más proclives a malignizarse. Y pues bueno, en general lo que está aquí. Y el otro que siempre les digo y que siempre se les olvida también es la historia familiar. ¿Okay? Entonces, antecedentes familiares de un segundo grado de cáncer de cuello uterino hace que sea más probable que desarrollen cáncer de cuello uterino. Entonces, sin duda, el rey del factor de riesgo es el BPH. De hecho, en los países y en las comunidades en las que se ha controlado tanto la infección, ¿sí?, como la propagación de BPH, se ha visto una disminución bastante considerable de cáncer de cuello uterino. Ya ustedes seguro les dieron la parte epidemiológica en la prueba teórica, pero pues hay veces en las que cervix era la primera o la segunda causa de morbilidad por cáncer y mortalidad, y ya ahorita ni siquiera están en las primeras 10. Colombia estamos a mitad de camino, ¿sí?, porque tenemos un sistema de salud que intenta hacerlo mejor, pero que pues coge, ¿vale? Y luego tenemos el otro factor de riesgo que está asociado más que todo al riesgo o a las condiciones que puedan facilitar la infección por VPH. Entonces, aquí metemos que múltiples parejas sexuales, que inicios de relaciones tempranas, que relaciones tardías, que múltiples relaciones, etc. Todo eso lo podemos poner en un solo grupo, ¿sí?, que yo les diría es más bien tener relaciones de alto riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Si ustedes están diciendo que el factor de riesgo es que haya tenido múltiples parejas sexuales, ¿sí?, pero resulta que la paciente tuvo múltiples parejas sexuales, pero pues eran personas conocidas, en todas se protegió, en todas se cuidó. Ahí básicamente lo que nosotros hacemos como sistema de salud es culpabilizar a la mujer que por sus conductas sexuales fue que le dio la infección por VPH y por tanto que le dio el cáncer de cuello uterino. Entonces es un término que hay que manejar con mucho cuidado, ¿sí? Es muy distinto desde que digamos que el hecho que haya tenido múltiples parejas, que hoy en día con todo lo de libertad sexual no es tan raro que se cumpla el criterio de 2 parejas en un año, ¿ok? Pero muy distinto
si esas dos parejas son personas, digamos, pues, hasta cierto punto conocidas, de confianza y que se haya cuidado, es decir, uso de preservativo, ¿listo? Si fueron, digamos, completos desconocidos o completos o personas que se sabe que tienen un historial de larga data. ¿Listo? ¿Quién es el principal causante de la infección de VPH? En las mujeres casadas, sobre todo en las zonas rurales, el marido. Ellas solo tuvieron una pareja sexual en toda su vida. Pero si esa pareja sexual tiene hábitos poco saludables, ¿sí? Hábitos sexuales más bien desordenados, pues da igual qué factor de riesgo le pongamos a nuestra paciente. ¿Sí? Entonces, aquí es todo lo que haga que la paciente tenga mayor riesgo de exposición. ¿Listo? Entonces, el principal mecanismo de prevención, la abstinencia, pero pues eso digamos que no es tan aplicable, pero sí la educación sexual. ¿Okay? Que sobre todo desde que empiezan a hacer, desde la adolescencia, que el personal de salud ya empecemos a capacitar a las mujeres en educación sexual, que tengan relaciones sanas, relaciones responsables, relaciones consensuadas y relaciones sobre todo con protección, que sepan con quién se meten, listo, que sepan el historial de esa persona, al menos tengan una idea, y que todo lo que hagan pues lo hagan con alta responsabilidad. Así no importa cuántas parejas tuvo, pero si con todas las parejas se cuidó, pues realmente la probabilidad va a ser mucho más baja. ¿Vale? Y pues por supuesto, lo de la multiparidad que ya se les explica. Siendo así, nosotros tenemos ahorita otra herramienta, ¿sí? Que ha sido también la causa de una baja espectacular en la incidencia de cáncer de cuello uterino, y es la vacunación contra VPH, especialmente contra los serotipos de alto riesgo, el serotipo 16 y 18. Que ya está disponible para todas las mujeres, si más no estoy, hasta los adolescentes y ya también para los hombres. Ahora, si tenemos o si estamos pensando en hacer un tamizaje, ¿sí?, a nuestra población, ustedes son el médico rural, pues en su pueblo, los que están mandando el sistema de salud de su pueblo, o están en un hospital y le dicen, no, nos llegó esta plática, queremos hacer tamizaje en cáncer y quieren hacerlo para cáncer de cuello uterino. Si lo primero que les va a decir, bueno, ¿hacia qué población vamos a enfatizar el tamizaje? Pues, ¿ustedes qué dirían? ¿Hacia quién? Mujeres en edad reproductiva, muy bien. ¿Y qué otro criterio? Que haya iniciado la vida sexual. Importante, porque el que esté en edad reproductiva no significa que ejerza. ¿Okay? Entonces, esos tres vienen siendo. Y debe ser hacia población, digamos, general, con esos tres criterios, independiente de si ha tenido factores de riesgo o no. Afortunadamente, la citología es un examen bueno, bonito y barato, muy barato. ¿Sí? Entonces, se puede captar la mayor cantidad de la población posible. Asimismo, la citología es un examen de bajo riesgo, ¿sí? Puede ocasionar una molestia, eso sí, puede ser muy incómodo, pero la posibilidad de que ocasione lesión, ¿sí?, o que se complique es bastante baja. ¿Listo? Otra cosa que ustedes deben tener en cuenta al hacer estos programas viene siendo esto, la historia natural del virus del papiloma. Si usted es una paciente, le llega con una serología, me salió positivo, ¿sí?, para el P16. ¿Me va a dar cáncer? ¿Qué dicen ustedes? No, esperemos. ¿Sí? Esto no es como el Helicobacter. El Helicobacter es igual a cáncer de estómago si no se trata. ¿Listo? VPH. Miren cómo, si el sistema inmune de esa paciente está adecuado, tiende a controlar e incluso a suprimir la expresión del virus hasta hacerlo prácticamente detectable en la mayoría de ocasiones. Hasta un 85% puede prácticamente desaparecer la infección, o al menos desaparecer las manifestaciones somáticas de la infección. ¿Listo? Miren además cómo el hecho que una mujer tenga infección no significa que automáticamente que a la semana siguiente ya vaya a empezar a manifestar los cambios citopáticos. Se estima que se requiere al menos un año, ¿sí?, para que el 7%, solamente el 7% de las afectadas, de las infectadas, hagan manifestación de bajo grado. De ese 7%, a los 5 años, el 7% van a ser displasias ya
moderadas a severas, es decir, son las que ya se empiezan a masificar. ¿Sí? Y como en las infectadas, apenas el 0.15% van a desarrollar cáncer de cuello uterino. Entonces, si llega la paciente, tengo BPH, ¿me va a dar cáncer de cuello uterino? No necesariamente. Si miramos la estadística, no es tan probable, pero siendo el principal factor de riesgo, igual vamos a entrar en programa de tamizaje y de seguimiento porque la probabilidad no es tan alta, pero existe. Y ustedes no quieren que su paciente sea precisamente la que... Sí, pacientes inmunodeprimidas por cualquier cosa. Sí, puede ser por abuso de sustancias, puede ser por diabetes, puede ser porque están trasplantadas, puede ser porque tienen un VIH o tienen alguna infección inmunodepresora, puede ser porque tengan estrés crónico, no duermen bien. ¿Sí? Toda condición va a facilitar la propagación del virus, la dificultad de control del virus, y pues puede hacer que teóricamente tenga mayor probabilidad de que se nos vaya a complicar la cosa, especialmente si está infectada por un serotipo de alto riesgo. ¿Listo? Pues con esto hay dos mensajes. Primero, de la probabilidad que una paciente que solo tiene infección por VPH se malignice, miren que per se, solita, no está, 0.15%. Pero segundo, si con esta probabilidad tan baja, aún así el cáncer del cuello uterino es de nuestros primeros cánceres, ¿sí? De los cánceres más frecuentes en nuestra población, pues no más tengan en cuenta cuánto VPH tenemos circulando en la comunidad. Entonces, aquí de nuevo llamado, chicas, cuídense mucho, ¿sí? Porque VPH es lo que hay. ¿Listos? Otra cosa que ustedes deben tener en cuenta para sus programas de tamizaje. En muchas instituciones hacen llamado inicio de relaciones sexuales, es el criterio de inclusión. ¿Sí? Entonces se dice, inició relaciones sexuales, nos vemos en un mes para su primera citología. Si tenemos en cuenta que VPH es el primer factor de riesgo, ¿sí? Que aparte de iniciar relaciones sexuales es una mujer sana, sin antecedentes, sin otros factores de riesgo, ¿sí? Que va a demorar un año en hacer las manifestaciones de bajo grado, hasta 5 años las manifestaciones de alto grado, pues tiene algún sentido que ustedes llamen a esa paciente a que en un mes ya empiece a hacer su citología. Tengan en cuenta que es una mujer joven que apenas está descubriendo su cuerpo, ¿sí? Y que la citología, si bien no es peligrosa, pero sí puede ser muy incómoda. ¿Okay? Pues que ella apenas digamos que inició su proceso, ¿sí? Y que pues que ya que le pongan un especuloscopio y aparte que le pongan una escobilla, todo eso, ¿qué va a ser lo más probable que haga esa paciente? Me incomodó mucho, me dolió, eso no sirve y no se va a volver a hacer citología sino por dentro de 5 años, y si acaso. ¿Sí? Entonces, a veces para captar más población, los programas de tamizaje tienden a llamar a todo el mundo, pero pues si ustedes son los que están a cargo, tengan en cuenta algunos otros criterios. ¿Listo? Ahora, si llega la paciente y les dice, no, yo apenas inicié hace un mes, pero me enteré que el Brian había tenido por allá y se metió con la Yulitza, y la Yulitza le detectaron que tiene VPH, entonces estoy asustada, pues ustedes no le van a pedir una citología, le pueden pedir unas pruebas séricas más bien de VPH para que puedan estar tranquilos a ver si le hacen un programa de seguimiento. ¿Listo? Y dependiente de lo que salgan, ya le pueden decir, no, pues nos vemos en unos 6 meses o en un año, que esperamos que ya quieran hacer las manifestaciones, a ver si realmente tenemos infección y si es necesario ya será. ¿Listo? También tengan en cuenta que las lesiones iniciales, ¿sí? Lo que llamamos el NIC1, tienden a regresar solitas. El mismo cuerpo va a controlar y va a evitar que esos cambios atípicos evolucionen hacia la malignización, ¿sí? Entonces también el hecho que haya una citología alterada por un asco, ¿sí? O por una lesión de bajo grado, pues no significa necesariamente que ya tenga que ir a que le quitan el cuello uterino a esa paciente, ¿sí? La mayoría de veces se puede hacer simplemente un manejo conservador, esperemos, observemos, salvo que haya otros factores de riesgo. Y es que los programas de tamizaje, y esto es algo también que deben tener ustedes en cuenta, se lo van a preguntar en salud pública y en epidemiología. ¿Qué es un programa de tamizaje? Es una actividad, ¿sí? O un procedimiento
que se debe realizar para detectar una enfermedad antes que ésta haga su manifestación clínica. ¿Sí? Es decir, ¿a quién se le hace? A población sana y asintomática. ¿Listo? Entonces, tenemos el tamizaje para cáncer de cuello uterino, se le hace a toda población que haya iniciado vida sexual. Con esto soy muy enfático. No vayan a cometer ustedes también el error de solicitarle una citología a una paciente virgen. ¿Listo? Nunca. Puede tener connotaciones éticas y connotaciones legales. Entonces, si ustedes tienen una paciente que tiene de pronto síntomas genitourinarios, si de pronto se le alcanzan a ver una lesión o algo en la especuloscopia, eso sí se la pueden hacer. No les pidan citología, mándenla con el ginecólogo y que el ginecólogo sea quien se encargue, ¿vale? Pero ustedes de rural, de médico general, no le vayan a pedir citologías a pacientes virgen, ¿sí? Mucho menos a niñas. Tengan muchísimo cuidado. Ahora, dejando el comentario de lado, empecemos. Tamizaje. Entonces, el tamizaje de cuello uterino, básicamente la idea que haga es que empiece a clasificar la población. Entonces, vamos a tener un grupo grande que aquí no está, pero pues va a ser el que se reporta con mayor frecuencia, que son las pacientes sanas, ¿sí? Las que tienen negativas para lesión maligna. Y las que están alteradas van a poder retratar las lesiones epiteliales de bajo grado, lesiones epiteliales de alto grado, lesiones in situ y lesiones invasivas. ¿Cómo se hace ese reporte? El sistema de citopatología de Bethesda es el que está ahorita de moda, ¿sí? Y es el que, digamos, el que se usa a nivel global. ¿Okay? Este sistema no voy a hablar de él porque ya ustedes tienen una clase de citología cervicovaginal. Entonces, únicamente sepan que ese es el protocolo que se usa, cualquier institución la adapta, pero pues les vamos a reportar lo mismo. Y el diagnóstico que ustedes esperan que encuentren en la mayoría de sus pacientes es este: negativo para lesión intraepitelial o maligna. Así se le va. ¿Listo? Otro detalle con la citología, seguro lo dirán en la clase, pero aquí se lo recalco porque a veces se les olvida a los médicos generales. Y es que, miren el diagnóstico: negativo para lesión intraepitelial o malignidad. Sí, pero la paciente tenía un flujo vaginal. ¿Para qué sirve la citología? Para descartar lesión intraepitelial o malignidad. No sirve, ¿sí? O al menos no está indicada para estudio de flujo vaginal. No está indicada para saber cuál es el bicho que tiene, ¿sí? No está indicada para saber cuál es la causa de la inflamación. Si bien en la citología nosotros les podemos reportar algunos microorganismos, listo, les podemos reportar cambios inflamatorios, pero esa no es la indicación clínica. Si su paciente consulta por flujo vaginal, ustedes sospechan que es una vaginitis, por ejemplo, pues le piden más bien un frotis de flujo vaginal, que es el que está orientado a determinar organismos. ¿Listo? La citología se usa para descartar cáncer. Ahora, y esto es más bien un truquito que a veces pueden usar los médicos generales, ¿sí? Que la paciente consulta por un flujo vaginal y ustedes miran en el sistema, antecedente, última citología, hace 3 años. Pues pidámosle el frotis y pidámosle la citología. Ay, ¿por qué me la piden? Pues porque de pronto ahí después también de pronto qué bicho es el que tiene. Y de paso pues podemos tamizar a esa paciente. ¿Listo? Siempre procuremos captar la mayor cantidad de pacientes. Recuerden, esto es bueno, bonito y barato. Ninguna EPS les va a negar una solicitud de citología y el diagnóstico temprano salva vidas. ¿Ok? Entonces, ya ustedes van a hablar de citología en la otra clase, no la mencionaré aquí. Entonces empecemos hablando de las características histopatológicas. Es decir, cómo se ve el cáncer en los tejidos. Así como el colon, ¿sí? Les dije que algo chévere del colon es que el colon nos tiende a mostrar o nos suele mostrar la historia natural del cáncer, pues el cuello uterino nos hace algo similar, tiende a ser bonito por eso, ¿sí? En el cuello uterino podemos ver, dependiendo de determinadas características citomorfológicas, ¿sí? Cómo va progresando la lesión, desde un epitelio normal a un epitelio ligeramente alterado, un epitelio muy alterado a un epitelio ya canceroso. ¿Okay? Entonces, el reporte histopatológico se le puede dar en varios sistemas, pero pues vamos a hablar de que está más para primero tenemos el epitelio normal. ¿Listo? Entonces, ¿qué epitelio es el que nos recubre el cervix?
El exocervix. Un epitelio escamoso, plano simple, estratificado, no queratinizante. Perfecto. Entonces, ¿cómo es el epitelio escamoso, plano simple, no queratinizado? Plano simple, estratificado, no queratinizante. Pues empecemos ya, ahora tenemos primero la capa de células basales. ¿Sí? Pues las células basales son células que son muy parecidas entre sí. Son como cubos, ¿sí? Son células redondas o células cúbicas y es una monocapa. Todas van a estar muy parecidas entre sí, van a tener más o menos la misma altura, mismo núcleo, puntitas una contra otra. Encima de ellas, ¿sí? Ya hay otra capa que se llama las células parabasales. Las células parabasales son esas células basales cuya función es principalmente regeneración, son células madre prácticamente, pues ellas, las parabasales ya son las basales que se empezaron a reproducir. Ya empiezan a volver a ser un poquito más grandes, ¿sí? Ya empiezan a volver a reproducir, son redonditas, pero ya empiezan a hacerse como más redonditas, como más grandecitas, como con más cuerpos. Encima de las parabasales, ¿qué capa viene? Células intermedias. Intermedias porque tienen características que ya empiezan a aparecer entre las células escamosas, pero que todavía no cumple con todos los criterios, por eso se llama intermedio. Pero son como unas células redonditas que ya empiezan a volverse poligonales, ¿sí? Que ya empiezan a ganar todavía más citoplasma, que todavía no se han queratinizado del todo. ¿Cómo sabemos nosotros que está queratinizado? Porque el citoplasma de las células basales es más basófilo y el de las células escamosas es más eosinófilo, con la queratina rosadita. Pues a medida que madura se empiezan a volver más rosaditas las células. ¿Listo? Y ya después del intermedio tenemos el epitelio superficial, que está conformado prácticamente por las células escamosas maduras. ¿Listos? Luego tenemos el ataque del BPH. Entonces, cuando tenemos una mera infección por BPH, las células hacen una transformación. Y eso se llama un cambio citopático viral. ¿Listo? En el cambio citopático viral, ellas empiezan a hacer, digamos que empiezan a alterar su morfología de acuerdo a la orden que les está dando el virus. Generan una inclusión, sí, que ahorita se las voy a mostrar, pero ya empieza a haber una alteración en la maduración normal del epitelio. Si solo tenemos el cambio por el virus, esa maduración no tiende a ser ni tan intensa ni tan significativa. Y eso es lo que se va a llamar una lesión intraepitelial escamosa de bajo grado. Como hay cambio en la estructura de la célula, lo vamos a llamar atipia o displasia, pero debe ser displasia de bajo grado. ¿Sí? Es decir, una displasia leve o una displasia muy leve, en la que prácticamente les estamos insinuando. Las células no son normales, pero tampoco me están sugiriendo que han tomado el camino de la malignización. Simplemente son células zombie afectadas por el BPH. Las que sí decidieron tomar el camino de la malignización ya entran a otra categoría que se llama las lesiones intraepiteliales de alto grado. Pues en las lesiones intraepiteliales de alto grado ya incluimos no necesariamente las lesiones por BPH, sino ya las displasias que se categorizan como displasias moderadas a severas. ¿Listo? En los que ya decimos, estas células ya no me gustan, ¿sí? Ya son células muy atípicas que seguramente van a evolucionar hacia la malignización. Y pues después de eso, ya tenemos los carcinomas in situ y los carcinomas infiltrados. De una manera un poquito más esquematizada, porque les dije que tenemos varios sistemas de reporte. Pero lo que se está colocando ahorita es negativo para lesión intraepitelial, las lesiones escamosas intraepiteliales de bajo grado, las LSI, que nos incluyen BPH y displasia leve, o los llamados NIC1. Y las lesiones escamosas intraepiteliales de alto grado, o HSI, que nos incluyen las displasias moderadas severas, incluso los carcinomas in situ, es decir, los GIPROS y los NICOS. ¿Ok? En citología, únicamente, se les puede reportar otro término que es el ASPUS y el ASH. ¿Sí? ¿Qué sucede? En la citología, a diferencia de la histología, únicamente se puede valorar la forma de las células. Y eso se hace de una manera muy estricta con criterios muy bien definidos. Pero pueden haber células que nos cumplan solo parcialmente con los criterios.
¿sí? Que no cumpla con todos los criterios, para ponerlo en alguna de estas categorías. Entonces, si las células simplemente vemos que son células raras, pero que no nos asustan, ¿sí? Pero no sé realmente si es por un VPH, no sé si realmente es por un NIP1, no sé realmente si es simplemente una célula reactiva, no podemos poner como ascos. En cambio, si yo estoy viendo una célula rara que no me cumple con los criterios de las lesiones de alto grado, pero que yo la veo fea, ¿sí? Que yo veo, no me gusta, no me cumple con criterios para yo poner definitivamente HSI, pero como que no estoy tranquilo, pues se le puede colocar el diagnóstico de ASH, ¿sí? En citología. Luego con eso se hace la biopsia y ya el patólogo igual en histología si podemos, esto no se usa, y determinar o poner a la paciente en alguna de sus infecciones. ¿Ok? Hay una cosa y es la diferencia entre carcinoma in situ o carcinoma infiltrante, ¿sí? E incluso la displasia severa. Tengan en cuenta que con estos, entre displasia severa y carcinoma in situ, puede haber mucha variabilidad interobservador, ¿sí? Es decir, que un patólogo ve la lámina y dice, para mí esto es un NIC3. Y otro patólogo ve la misma lámina y dice, para mí esto es un carcinoma in situ. ¿Sí? Los criterios son muy difusos, ¿sí? O la diferenciación puede ser muy difusa, ¿vale? En práctica, por eso se colocan prácticamente en el mismo grupo, ¿sí? Porque independiente de esto, el ginecólogo lo va a interpretar y lo va a manejar igual. Entonces, se reporta anormalidades de las células escamosas y las células escamosas atípicas. Y tenemos, pues, para histología, la lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, es decir, que nos incluye VPH, NIP1 y displasia. Lesión intraepitelial escamosa de alto grado, HSI, NIC2-3, el carcinoma o la displasia moderada severa y el carcinoma como tal de células escamosas. Ahora miramos fotografías. Esto es un cervix normal, obviamente, ya lo conocen. La flecha 1 ya nos está señalando las basales. Miren, la 1. ¿Sí? Miren, células cúbicas, células redonditas, pequeñitas, todas una al lado de la otra, ubicadas en una monoclava. El 2, aquí sí las células parabasales. Ya son células que son un poquito más grandes, ya están como despegando, ¿sí? Ya todavía no tienen mucho citoplasma, pero aún así, los núcleos ya son núcleos también un poquito más grandes, pero también de cromatina más densa. La 3, intermedias. Pues en intermedias, miren que ya tienen como una formita como medio escamoide, pero todavía no tienen ese citoplasma tan grande, todavía no son tan claritas, ¿listo? Vienen a ser como más chiquititas. Y la 4, ya es la superficial, la capa superficial, que ya tenemos como tal el epitelio maduro. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los cambios histológicos? Aquí vemos, tienes el epitelio normal en el esquema, como tenemos la capa basal normal y vamos a ver una maduración progresiva. Y esa es la palabra clave en histología, maduración. ¿Listo? Células parabasales, ¿sí? redonditas y empiezan a volverse poligonales, cada vez más grandes, cada vez más amplias. ¿Listo? Y los núcleos siempre van a ser muy parecidos. Cuando tenemos LSIR, la mayoría de veces decir LSIR es igual a decir VPH, porque es el principal factor de función. ¿Ok? Entonces, el LSIR del principal criterio va a ser precisamente ver criterios citopáticos por VPH. El criterio claro viene siendo el halo perinuclear, que ya ahorita les voy a mostrar las fotos para que lo entiendan mejor. Sin embargo, miren que a diferencia del epitelio normal, ya estamos viendo cierta alteración en la maduración. ¿Sí? Miren cómo desde el principio podemos ver las células parabasales como más grandes, las intermedias no necesariamente van a empezar a adquirir una transformación escamoide, sino se vuelven mucho más irregulares. Sin embargo, todavía como que nos intenta hacer epitelio. ¿Sí? A diferencia del HSI, cuando ya tenemos lesiones intraepiteliales a alto grado, ya estamos diciendo prácticamente esto se va a malignizar. ¿Sí? Entonces, incluso las células basales ya se ven alteradas
ya empiezan a volverse mucho más irregulares, mucho más grandes. Los núcleos se empiezan a volver no gigantes, pero sí hay una alteración en la relación núcleo-citoplasma. Es decir, la célula se vuelve más grande, pero a expensa del núcleo, no del citoplasma. Una célula escamosa madura debe tener núcleo pequeño y citoplasma amplio. Una célula escamosa de alto grado tiene núcleo grande y citoplasma pequeño en relación al núcleo. ¿Sí? Adicionalmente, ya vamos a ver figuras mitóticas, podemos ver nucleolos prominentes. ¿Y qué pasa con la maduración? Se pierde. ¿Sí? Como ya aquí estamos viendo células que están en rebelión, porque ya van a volverse cáncer, pues prácticamente ya no le importa seguir ese patrón de maduración, no le importa la especialización celular, ¿sí? Simplemente va a seguir con su programación genética y lo que va a priorizar es poder mantener figuras mitóticas pues para regenerar y para hacer más celulitas de cáncer. ¿Listo? Vamos a ver una alteración como tal ya en la maduración. Y ya cuando tenemos la lesión infiltrante y una atimia mucho más significativa, pues ahí ya nosotros le vamos a llamar el carcinoma. ¿Listo? Mírense, hasta la CECID, por norma, debe haber respeto de la lámina basal. Por eso aquí incluimos el carcinoma in situ, si quieren. ¿Listo? Pero pues ya en el infiltrante debe haber ruptura de lámina basal. Ese es el criterio de diferencia. Miramos la lesión intraepitelial escamosa de la posgrado. Pues aquí nosotros usamos una mnemotecnia, una metáfora que viene siendo el llamado ojo de pescado. ¿Por qué se llama ojo de pescado? Porque estas células se caracterizan porque hacen un halo perinuclear, ¿listo? Con un citoplasma rosado abajo. Entonces, uno de los patólogos que estudiaron esta cosa, seguramente estaba viendo fotos de peces y dijo, ay, esto se parece a otro grupo. Pero pues, más o menos, vemos de chance. Bien, ya tenemos ahí el nucleído y tenemos el halo. Pongamos la imaginación. ¿Listos? Y el citoplasma es un citoplasma regular. Pero, ¿qué es el otro criterio? Miren lo que pasa con maduración. La lámina basal, generalmente para basal, intentan todavía estar estable, intentan hacer una maduración, pero ya cuando llegamos a las capas intermedias y superficiales, eso se pierde. La célula se vuelve citopática, ¿sí? Es decir, se vuelve atípica. Pero miren que aún así entre ellas los núcleos tienen tamaños muy similares. ¿Sí? Miren que las cromatinas siguen siendo cromatinas muy similares. ¿Vale? No hay una maduración, yo señalando, aquí no tengo que señalar. No hay una maduración completa, ¿verdad? ¿Sí? Y hay una alteración. Pero estos hallazgos a mí no me asustan porque desde que las cromatinas estén bien, miren que no hay figuras mitóticas. ¿Sí? Miren que no hay progresión, pues ahí uno la puede diagnosticar tranquilito. Una lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, slash, si los criterios son suficientes, cambios asociados a BPH. ¿Sí? Cada vez los patólogos somos más renuentes a poner el diagnóstico, cambios asociados a BPH, porque realmente el diagnóstico de BPH se puede hacer más bien por serología, y así nosotros no nos comprometemos, porque qué tal la paciente nos toca BPH. ¿Sí? En ese caso se considera más que es por alteración genética, pero si es pertinente, ya la paciente debe ir a estudios moleculares. ¿Listo? De todas maneras, estas son lesiones, recuerden que estas son lesiones de bajo grado, ¿sí? Por tanto tienen un 85% de probabilidad de resolverse solitas. En muchas ocasiones, lo que le van a hacer únicamente es, pues primero la paciente va a llegar asustada a su consulta porque le salió alterada la citología, no le salió el típico negativo para malignidad, sino le dicen que una lesión intraepitelial de bajo grado. Pero pues ustedes que le dicen, no, tranquila, lo más probable es que esto resuelva solito, hagamos un control en 6 meses por un año, a ver cómo sigue. ¿Listo? O si ustedes también quieren estar tranquilas, pues manden al ginecólogo y el ginecólogo mirará si de pronto le hace biopsia o si también lo ordena únicamente algún seguimiento. ¿Listo? Pero pues ellos por sí solitos no es que suelen malignizarse como ya les dije. Ahora, luego la lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, tenemos la lesión intraepitelial escamosa de alto grado. Miren de entrada, que llama la atención, hay una hipercelularidad, precisamente porque estamos ya en una neoplasia proliferativa.
solo que no me ha roto la membrana basal. Ese es el criterio. Por eso se llama intraepitelial, porque todavía está dentro de la membrana. Sin embargo, estamos viendo una alteración importante de la citomorfología de las células. Miren cómo empezamos desde la capa basal, ya no estamos viendo esas células basales redonditas, cúbicas, monolaminares, todas bonitas una al lado de la otra. ¿Sí? Ya esas células se empezaron a volver como tabaquitos, ¿sí? O se empezaron a volver células irregulares como esta, ¿sí? Algunas más pequeñas, algunas más grandes, con irregularidad. ¿Sí? Ya estoy diciendo, uy, desde la basal algo no me gusta. Tiramos la maduración. Esta vaina es un desorden. ¿Sí? No estoy viendo las células cómo se transforman de redonditas a poligonales, a amplias, a bonitas. No, aquí estoy viendo células que crecen cada quien por su lado. ¿Sí? Como aquí arriba yo puedo ver células con núcleo grande, al lado de unas células con núcleo pequeño. ¿Listo? Eso ya me está diciendo, no, ya estamos en una displasia, que ya es una displasia que puede ser moderada o severa. Adicionalmente, miren, figura mitótica. Miren, aquí tenemos una célula que probablemente es de los bases. O podemos tener también aquí otra célula, otra figura. Porque hay figuras mitóticas dentro del epitelio, supone que la única que se debería reproducir son las células basales. Porque ya estamos en un cambio atípico para malignización. Miramos aquí también. ¿Sí? Como vemos una figura mitótica y cómo esas células se pierden. Miren, incluso como en la superficial ya no vamos a ver las células escamosas superficiales. Todo lo que vamos a ver son células atípicas. Pero siempre respetando la lámina basal. Pues eso era lo que yo les explicaba, que puede haber, digamos, alguna diferencia en la correlación. Un patólogo puede decir, a mí eso me parece horrible, yo le coloco un carcinoma in situ, porque no me rompe la lámina basal. Pero otro patólogo dice, no, a mí eso me parece estrictamente una displasia de alto grado. ¿Sí? Ambas opciones son válidas, ya que sabemos que el ginecólogo la va a tratar exactamente igual. ¿Cuál es el manejo de esto? Ahí sí casi siempre es la conización. Es decir, le extraen el cuello uterino o el segmento alterado del cuello uterino. Y finalmente, pues en patología le vamos a confirmar el ejemplo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ah? En este yo le colocaría epitelio de alto grado. ¿Listo? O sea, a ese yo le coloco por ahí un 22 y a ese yo le coloco un 5. Aunque. Pero en términos prácticos, listo. Ahora, comparen con esto. ¿Sí? Incluso desde el poco aumento, lo que llama la atención de los carcinomas de células escamosas es que ya hay ruptura de lámina basal y por tanto hay infiltración. Aquí no vamos a tener ese borde reforzado con estructura hipercelular hacia el epitelio, limitado al epitelio, sino que el tumor se nos está metiendo de manera difusa. ¿Sí? Esto es una lesión infiltrante que de bajo grado ya dice esta cosa es atípica. Ahora, en toda la charla únicamente hemos hablado del epitelio escamoso. ¿Sí? Yo les he dicho, células escamosas, son de células escamosas y bla. Sin embargo, la vida no es tan fácil y el carcinoma de células escamosas no es el único que podemos tener en cuello uterino. OMS y K. ¿Cómo nos resumen? Estas son las lesiones más frecuentes. ¿Ok? Entonces, ¿qué epitelio es el que tenemos en el cervix? Escamoso, pero cervix tiene dos componentes, exocervix y endocervix. El exocervix, el escamoso, y el endocervix, un cilíndrico o epitelio glandular. Exactamente. Y ese también se nos puede malignizar. ¿Okay? Es ligeramente más frecuente que se origine del exocervical, es verdad, ¿vale? Porque es el que va a recibir primero el BPH, pero también podemos tener malignización del endocervix. Entonces, los tipos histológicos más frecuentes son el carcinoma de células escamosas, ¿sí? Y después tenemos el adenocarcinoma, que ese se entiende que se origina en las glándulas endocervicales. ¿Sí? A veces se origina muy alto, casi que en el istmo, y podemos tener un adenocarcinoma de tipo endometrioide, ¿sí? Es decir, que adquiere características del endometrio. Podemos tener también el carcinoma adenoescamoso, ¿sí? En el cual vamos a ver características tanto de endocervix como de exocervix. Son comunes, por ejemplo, los tumores que se originan en la zona transicional.
ya vamos a tener ambos epitelios y ambos epitelios se nos pueden malignizar. La relación con BPH, si bien acabo de decir que es más frecuente verlo en los escamosos, ¿sí? Pero aún así BPH también nos puede malignizar el epitelio glandular, ¿vale? Y es que incluso miren cómo OMS y CAP obligan prácticamente, o sugiere que el patólogo no solo nos quedemos diciendo carcinoma de células escamosas de cuello uterino, sino que debemos ponerle un apellido, si es asociado o independiente al BPH. ¿Por qué creen que es importante hacer esa connotación? Si finalmente la paciente ya tiene cáncer, ¿sí? Pero ¿por qué es importante que digamos o que establezcamos si hay BPH o no involucrado en el proceso? ¿Por qué? ¿Cómo así? Bueno, allá atrás, ¿por qué? Si estamos en una lesión metastásica, lo vamos a reportar como una metástasis y estamos en el esquema del tumor primario. ¿Listo? Pero no, estamos en primario. Porque es importante establecer si el primario es por BPH o es independiente de BPH. Dime. Diferenciación, no, porque la diferenciación de los tumores, eso depende del grado histológico. Es independiente. Esa es otra variable. Agresividad, por cuestión de pronóstico, más que todo por tratamiento, ¿sí? Porque el manejo sí puede variar dependiendo, pero digamos hay una connotación un poquito mayor. Ok, es verdad, pacientes que tengan un carcinoma asociado a BPH, ustedes deberían enviarle también tamizaje orofaringeo y tamizaje de citología rectal. Tiene mayor probabilidad de presentar también en esas zonas. ¿Por la pareja? ¿Por la qué? Pareja. Por la pareja, exactamente. Piensen siempre en la comunidad, ¿vale? Si nosotros tenemos o se establece que el cáncer de esa paciente es asociado a BPH, ¿qué tienen que hacer ustedes como médico general o familiar? Venga para acá el esposo, ¿sí? O al menos las parejas más recientes, porque es probable que ellos también tengan BPH. Y recuerden que BPH no solo es cuello uterino, BPH también puede ocasionar cáncer anal y cáncer de pene. Entonces es bueno que sepa también la pareja si tiene BPH. ¿Listo? Y por otro lado, si resulta que no es por BPH, sino es independiente de BPH, pues ¿cuál va a ser la causa más probable? Mutaciones genéticas. Entonces en esas pacientes lo indicado sería llamar ya no a la pareja, sino llamamos a las hermanas, a la mamá, a las hijas, ¿sí? Para que ojalá se hagan al menos una citología de control o un seguimiento un poquito más estricto, porque podrían tener ya la mayor probabilidad que hagan esos cánceres de origen hereditario. ¿Listos? Asimismo, ¿cómo hacemos en patología para diferenciar si es un cáncer asociado a BPH o independiente? Tenemos varios factores o varios elementos. Primero, importantísimo, historia clínica. Muchas veces el ginecólogo o el médico general ya no lo sabe. Tiene antecedente de BPH o le salió la serología positiva para 16 y 18. ¿Sí? Segundo, con histología. Si vemos ojitos de pescado, pues ya uno tiende a relacionarlo más hacia el cambio por BPH. Y tercero, podemos usar inmunohistoquímica. ¿Listo? Existen marcadores específicos para BPH y si es necesario pues los podemos colocar dentro de los estudios adicionales para la biopsia que acabamos de hacer. ¿Ok? Entonces, tengamos en cuenta los tipos: escamoso, adenocarcinoma, endometrioide y el adenoescamoso. Tenemos esto de aquí abajito también, el de células basales adenoide, mucopilarinoide, neuroendocrino, etc. Incluso un grupo grande que son otros tipos histológicos, otro tipo de histológicos no anotados. Es cuando el patólogo se pone creativo, intentando encontrar un nuevo subtipo, ¿sí? O tipos no determinados. Pues aquí, el cielo es el límite, ¿sí? Pero pues vamos únicamente con los principios. Si ustedes llegaran a presentar, ¿sí? En el parcial, por ejemplo, esta lámina, así sí para la atención. Por ejemplo, ¿qué tipo histológico le colocarían? Ya dijimos, tenemos escamoso, adenocarcinoma, carcinoma adenoescamoso, adenocarcinoma endometrioide.
Entonces, miremos el tumor, ¿vale? Tenemos obviamente dos componentes. Uno que creo que es el que les llama la atención, que viene siendo este. ¿Sí? Son células atípicas, horribles. Miren cómo, miren por ejemplo este núcleo, compárenlo con este, totalmente diferente. Entonces, sí, núcleo es evidente. Y miren el citoplasma. ¿Sí? Miren estas células, como son células alargaditas. Listo, con muchos citoplasmas van a células tumorales. Miren por ejemplo estas también, ¿vale? ¿A qué recuerdan estas células? Que tenemos un núcleo horrible, pero que tenemos un citoplasma alargadito, que es como poligonal y que es amplio. No, los racimos son poligonales. Esta de aquí, incluso tienen comunidades intercelulares. Miren esto de aquí arriba, ¿sí? Con ese citoplasma amplio, ¿sí? Y que están pegadas entre sí. Eso es más como si fuera un epitelio escamoso. ¿Sí ven? Eso es más como un epitelio escamoso. Ustedes lo están viendo aquí. En esta se ve muy bonito. ¿Sí? Aquí tengo un componente como si fuera como escamoso. Además que miren que es sólido y que las células están fuertemente pegadas entre sí, como en los epitelios escamosos. ¿Sí? Pero luego ustedes dicen, ay, tengo esta glándula acá. ¿Sí? Por esa glándula, ¿sí? O por esta de aquí, seguro fue que dijeron adeno. Pero miren la glándula, ¿sí? Miren los núcleos, ¿sí? Son núcleos de tabaquito, todos uno al lado del otro. Están las glándulas bien limitaditas, ¿sí? Tenemos una lámina basal, ¿ok? Las cromatinas son muy parecidas entre sí. Pueden haber algunos cambios por corte y por reactividad del epitelio, pero pues básicamente esto es el epitelio normal. ¿Listo? Carcinoma escamoso que infiltra y se está metiendo en el endocervix. ¿Listo? Lo mismo que estas lamitas aquí, miren que los núcleos están bien polarizados. ¿Listo? O sea, ellos son víctimas, pero el tumor es el que limita. Que lo quieren gradificar, se puede gradificar. Entonces, pues, como cualquier carcinoma escamoso, puede ser grado 1, grado 2, grado 3. ¿Qué es el criterio? ¿Qué tanto se parece al epitelio escamoso normal? Aquí sí. ¿Listo? Incluso si tiene perlas de queratina o no. Aunque cervix no suele hacernos perlas de queratina. Pues yo digo, a mí esto me alcanza a recordar al epitelio escamoso, pero pues ustedes mismos como que les vi carita de eso, a mí no me recuerda escamoso. Sí, es porque bien diferenciado definitivamente no está. Entonces le puedes colocar un moderado o un pobremente diferenciado. Listo. ¿Qué le pondríamos? Entonces, mira las características. Son células cohesivas en un tumor sólido. Están cohesivas, que están muy pegadas entre sí. Citoplasma amplio, ¿sí? Núcleos obviamente atípicos y irregulares, ¿vale? Porque igual estamos en una. Acuérdate que esto ya pasó por el NIC3, una displasia severa. Los núcleos y las células siempre las vamos a dar horribles, incluso mitosis aquí, mitosis acá. ¿Sí? Pero pues están pegadas entre sí, alcanzan a ver bien los contornos celulares. ¿Listo? Entonces, ¿qué es? Un carcinoma escamoso. ¿Listo? Carcinoma de células escamosas. Ok. Y ahora si vemos este. ¿Qué grado sería? Este podría poner un grado 2. A mí me parece que un grado 2. Porque sí me recuerda mucho a escamo, pero tampoco está tan bonito ni tan bonito. Listo. Este. Esto sí es un adeno. Ya están viendo, estamos viendo muchas glándulas. Vale, no estamos viendo si las glándulas son normales o no, porque estamos en un poquito más. Pero, ¿qué llama la atención? A ese adeno le podemos poner un apellido. ¿Qué apellido le pondría? No es un adenocarcinoma de cervix. ¿Cómo? Infiltrante. Claro. Yo no tengo que ver aquí las características psicológicas. Sé que está metido en el tumor, obviamente. ¿Sí?
porque pues el epitelio normalmente debe estar aquí así bonito y miren cómo eso está metiéndose. Adicionalmente estamos viendo estas zonas que ¿qué son? Estas zonas rosadas con dendritos celulares. No. No. Mucina, no, la mucina es clarita, acuérdate, es blanquita. Y esos tumores no suelen secretar mucina. ¿Qué es esto? Esto rosadito, así, amorfo, ¿sí? Con dendritos celulares. ¿Cómo? Necrosis tumoral. ¿Vale? Estoy viendo necrosis, estoy viendo infiltraciones en un patrón glandular, eso es un adenocarcinoma. Listo. Miremos el mayor aumento. Aquí ya, a diferencia de las glándulas que le mostré ahorita, ¿sí? De los núcleos polarizados, bonitos, ¿sí? Homogéneos, miren cómo aquí se vuelven totalmente distintos y irregulares. Unos núcleos hacia basal, unos núcleos hacia apical, núcleos intermedios, mitosis atípica. ¿Sí? Y tenemos, digamos, una pérdida de la estructura. Incluso esto seguramente son fibras musculares, como estamos viendo en la infiltración. ¿Listo? Pues adenocarcinoma de cuello uterino, infiltrante si le quieren poner el apellido. ¿Y a este qué le ponemos? Este es muy bien, este es un adenoescamo. Pues aquí estamos viendo de entrada dos componentes. ¿Sí? Pues miramos aquí abajo cómo tenemos estos nódulos o estas sábanas de células tumorales que tienen un sitio que están fuertemente cohesivas, tienen citoplasma amplio, rosado, que me está recordando a un escamo. Pero tenemos aquí arriba glándulas. Miramos esas glándulas. Son glándulas atípicas, ¿sí? Son totalmente irregulares. Tenemos los núcleos, hay pérdida de polaridad de los núcleos, estamos viendo necrosis dentro de alguna de esas glándulas. ¿Listo? Y pues están confluyendo en el mismo tumor. Pues si yo estoy viendo componente escamo y adeno, pues yo se lo voy a diagnosticar como un carcinoma adenoescamoso de cuello uterino. Originado probablemente en dónde? En la zona de transición. Exacto. Hay un diagnóstico diferencial importante de este tumor y es el llamado tumor de colisión. ¿Sí? El tumor de colisión es cuando la paciente es tan de malas que se le forma un cáncer en el exocervix y al mismo tiempo un cáncer en el endocervix y crecen lo suficiente para chocarse. ¿Sí? Entonces vamos a ver un carcinoma escamocelular, un carcinoma, un adenocarcinoma, y los vamos a ver haciendo fusión o haciendo una colisión. ¿Sí? No es tan común, pero es un diagnóstico diferencial de esto. ¿Vale? Se llama y se les va a reportar así como un tumor de colisión. Casi siempre son reportes de casos, incluso por los varones. Es diferencial porque viene de los epitelios y cuando si es adenoescamo se forma en la misma zona. Exacto. O sea, porque en la lámina esto podría ser un tumor de colisión. ¿Sí? Yo quiero estoy diciendo que es un adenoescamo porque es lo único que tenemos. Pero si yo estoy viendo más componente adenoide en el endocervix y más componente escamo en el exocervix, puede ser el mismo. ¿Sí? ¿Qué importancia tiene hacer el diagnóstico? Por cuestión de pronóstico. ¿Y por qué? Si este es un adenoescamo y me hace metástasis, la metástasis va a ser adenoescamo. Mientras que si ella tiene un escamo y un adeno y hace metástasis, la metástasis puede ser o solo el adeno o solo el escamo. ¿Sí? Además que eso ya sí da un poquito más fino. Simplemente es para que cuando escuchen tumor de colisión sepan a qué nos estamos refiriendo. ¿Vale? Y es que la paciente tiene muy mala suerte. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Está todo claro? ¿No hay dudas? Terminamos con cuello uterino entonces. Que les vaya muy bien. Creo que la semana entrante no nos vemos.